Este programa de formación que inicia el 18 de octubre, un programa de formación, como les decía al comienzo de la presentación, enfocado en diseño y construcción de cimentaciones profundas. Está interesante porque realmente recorre el mundo de diseño, comportamiento, análisis y construcción de cimentaciones profundas. Es un programa de duración 6 semanas, lo cual le da un carácter de atender el problema de manera intensiva en 6 semanas, que podamos tal cual dedicar un mes y medio a estudiar y aprender sobre pilotes, ponernos al día, de repente los que ya trabajan en esto, ponernos al día con lo que dice la normativa más reciente. Sobre todo hay mucho que les interesa la parte estructural, hay otro que les interesa hacer un recorrido por los procedimientos geotécnicos, otros les interesan ambos mundos, el procedimiento de diseño geotécnico, el procedimiento de diseño estructural, o sea que realmente está para abordar todo el espectro del diseño y construcción de cimentaciones profundas. Vamos a echar un vistazo. Primero el alcance, a quién está dirigido, un programa dirigido a ingenieros civiles, geotécnicos, geólogos, estudiantes de los últimos semestres de ingeniería. Tener en cuenta que para aquellas personas que, por ejemplo, son del área estructural y desean involucrarse en el área de diseño de este tipo de cimentación y ven la geotecnia como un problema, estos programas siempre tienen unos módulos de nivelación en el área de mecánica de suelos, un básico de mecánica de rocas y conceptos básicos de diseño de hormigón para que puedan abordar el diseño de particular que se esté afrontando en el curso en el que hagamos referencia. Lo mismo ocurre con el área geotécnica. Si están más en el área geotécnica y quieren involucrarse un poco con el proceso de diseño estructural, siempre hay unos módulos de introducción y de nivelación para que puedan ir cómodos a lo largo de ese recorrido. Cuando se completa el curso, la idea es que ustedes ya van a dominar todo el proceso de diseño geotécnico de pilotes y grupos de pilotes. Hablamos de diseño por resistencia y rigidez. Le vamos a tomar mucha importancia al comportamiento tensión deformación, tensión desplazamiento, dependiendo de cómo lo estemos enfocando. Esto quiere decir que vamos a entender las curvas que se desarrollan de tipo axial, de tipo lateral en este tipo de cimentación, individuales, en grupo. Y esto nos da una potencia especial porque esto nos permite entender cómo funciona el pilote para poder calibrar eso que mencionaba Álvaro al inicio de su presentación, lo concerniente a al nivel de desplazamiento que tiene que ser desarrollado para poder garantizar una capacidad de fricción o punta. Por ejemplo, fíjense lo enorme que son los niveles de desplazamiento requeridos en la punta del pilote para poder desarrollar dicha capacidad por punta. Entonces, en estas curvas, carga-desplazamiento, se entiende esto. Y podemos decir, fíjate que este pilote realmente trabaja por fricción y tiene una muy poca proporción de punta, por ejemplo. O puede decir, mira, fíjate que con este comportamiento y con la carga de servicio actuante, realmente el pilote va a trabajar a una buena capacidad por punta, pero hay que entender la curva, hay que saber construirla. Para ello vamos a ver métodos manuales y vamos a trabajar con herramientas, vamos a trabajar con software. Ya les voy a mencionar un poco sobre esto. Vamos a efectuar el diseño en pilotes hincados, excavados, vaciados en sitios, pilotes en roca, pilotes individuales en grupos sometidos a cargas laterales, pilotes para puente. Vamos a trabajar con la normativa AASHTO LRFD. Este módulo está bien interesante porque se ve primero todo lo que es el aspecto de diseño geotécnico del pilote con la AASHTO y luego el proceso de diseño estructural con la AASHTO. Y lo mismo ocurre en edificaciones, obviamente, pero está interesante porque siempre es la teoría, el procedimiento de análisis y el cálculo estructural. De verdad que muy completa. Además, siempre nos complace mucho porque los proyectistas que han cursado este programa siempre salen contentísimo porque literalmente llevan esto ya a aplicarlo a sus proyectos, a meterlo en sus memorias de cálculo. De verdad que está muy bueno. Incorporar la acción sísmica en el diseño de cimentaciones profundas, aplicar método de diseño de pilote a partir de ensayos de campo SPT y CPT. Vamos a ver unas metodologías, algunas que incluso están incluidas dentro de la herramienta Geo5, que ya les voy a hablar un poco de esto. El diseño geotécnico de pilotes helicoidales, los helical piles. Esto es algo bien novedoso y en realidad no es que es novedoso de que acaba de nacer, no, ya esto tiene cierta data, pero se está comenzando a utilizar con mucha fuerza en muchas regiones. Los Estados Unidos actualmente lo está utilizando mucho. He atendido un par de llamadas de clientes en el área de cimentaciones donde comienzan a meterse con este mundo de los helical piles. Álvaro ha desarrollado un material bien interesante para
diseño y construcción de helical piles. Además, hay un módulo demostrativo también de una herramienta que probablemente han visto en la web de la casa Deepex, que también está interesante porque tienen un módulo especializado en diseño de helical piles. Entonces van a poder ver el aspecto conceptual, cómo funciona, cómo se diseña, cómo se construyen, además que hay un software que permite hacer este tipo de diseño. Luego el diseño técnico de micropilotes individuales y en grupo, acá también está interesante, pero ya les voy a hablar un poco de los proyectos. El diseño estructural, tomando en cuenta el aspecto sismo resistente, pero no solo el pilote, porque aquí hay otro tema bien interesante que tiene que ver con el resto de los componentes, como por ejemplo los cabezales, las vigas de cimentación y todo esto. Entonces, acá siempre hay mucha discusión porque que si la viga absorbe momentos, si no absorbe momentos, si la viga se diseña con criterios sismo resistente o no. Entonces, acá trabajamos en combinando todo el comportamiento técnico que lo tenemos que resolver primero y luego nos vamos a códigos como el A6318, que ya en la última edición del 2019 aclara muchas cosas que antes no estaban aclarados. Entonces esto era un problema porque había mucho debate, mucha discusión, yo lo hago de tal manera, yo lo hago de otra y resulta que no, hay muchas cosas que ya están claras y las vamos a aplicar acá. Y vamos a hacer modelos con la herramienta Geo5, van a tener disponible licencia educativa completa de la herramienta Geo5 a lo largo de todo el programa, que además les va a permitir certificarse como Geo5 Modeler sin ningún costo. Esta es una certificación que el Sísmica Institute se ofrece aparte. El que cursa este programa aplica a esta certificación como modelador de cimentaciones profundas sin ningún costo. Es parte del alcance de este programa. Entonces, una excelente oportunidad porque vas viendo todo el recorrido de análisis, diseño y construcción de cimentaciones profundas y en paralelo te certificas en la herramienta que además vas a tener la licencia educativa totalmente disponible sin ningún tipo de restricción, totalmente operativa durante la duración del programa, valga la redundancia. Y luego, bueno, recomendaciones generales para construcción, pruebas de carga, verificación y control de calidad. Como les decía, aquellos que se apuntan al programa pueden aplicar esta certificación sin ningún costo adicional. Cuando ustedes están en este programa y completan la certificación es porque van a poder dominar la herramienta en los siguientes módulos. Geo5 es una herramienta que se divide en varios módulos. Entonces, acá ustedes van a poder dominar todo lo que es el módulo estratigrafía, el módulo pilote, pilote con CPT, grupo de pilotes y micropilote. El módulo estratigrafía está interesante también para los geotécnicos porque es un módulo que permite construir el terreno en 3 dimensiones. Está fenomenal porque ustedes pueden literalmente con un modelo en 3D, pueden marcar, quiero el perfil, un punto acá, un punto acá, un punto acá, y está muy, muy bueno para tener una representación de perfiles transversales, longitudinales, a partir de un modelo 3D. De verdad que está muy bueno. Y ya luego, obviamente, el resto de los módulos ya son más relacionados con diseño. Tengan en cuenta que esta es una combinación muy interesante porque como en paralelo ustedes están viendo los métodos de diseño clásicos, las metodologías de verificación, las construcciones de curvas, tensión, desplazamiento, evaluaciones de pruebas de carga y todo esto. Claro, ustedes van a una herramienta con criterio. No es apretar un botón y meter una carga, no, es que en paralelo vamos a estar discutiendo cosas como la capacidad por fricción, por punta, los desplazamientos asociados, los problemas de control de calidad, los requisitos normativos. Y allí incluso en ciertos puntos también les digo, mira, pendiente que la herramienta hace esto, pero no hace esto. Entonces, ese tipo de cosas también es importante porque sea esta herramienta o sea otra que utilicen el día de mañana, les da mucho criterio para poder ya hacer estas simulaciones y poner en práctica el uso de cualquier software que deseen aplicar en el futuro, ¿no? Con eso, esta certificación siempre comentamos que es interesante porque esto va a una base de datos que se maneja conjuntamente entre Sísmica y Fine Software, la casa que produce la herramienta Geo5, y es un aval que ustedes tienen que pueden incluir como parte de su resumen curricular y si se requiriese alguna validación de dicha información se puede hacer a través de Casa Matriz, a través de nosotros en Barcelona, de manera de que es algo bien, bien interesante y hemos tenido muchos egresados de esta certificación porque les da el dominio en una herramienta de diseño geotécnico para hacer proyectos, que es interesante, siempre lo aclaro también. Hay mucho software de geotecnia que es, bueno, para montar un modelo en 3D y, bueno, y estar días y viendo la consolidación y estudiar un problema más complejo, etcétera. Pero esta es una herramienta que es para diseñar. Es para, yo siempre digo que es una herramienta para entregar el proyecto para mañana, el proyecto siempre es para mañana. Entonces está fenomenal porque permite hacer diseño rápido de zapatas, de pilotes, de grupos de pilotes, está muy bueno. Entonces acá van a ver los tutoriales, van a presentar unos proyectos
donde esos proyectos están alineados con el uso de estas herramientas. Incluso uno de los proyectos que cuando mencionaba ahora lo de micropilotes, es una contracimentación, es una cimentación superficial que vamos a contracimentar y vamos a revisar los micropilotes con la herramienta y vamos a validar entonces la capacidad de esa contracimentación por un problema de cambio de carga, de cambio de normativa y este tipo de cosas, ¿no? O sea que está bien, bien interesante. En el contenido académico, bueno, si vamos a la web, voy a copiar acá el enlace, aquellos que quieran echar un vistazo, denme un segundo y lo envío por allí, ¿vale? Y fíjense, tenemos un primer módulo, diseño técnico de pilotes hincados, pilotes excavados y vaciados en sitio, pilotes en roca, tienen todo el detalle. Luego un segundo módulo, comportamiento, tensión, deformación de pilotes individuales y en grupo, hasta lo que les decía. Siempre va a ser método analítico, entender como lo que ha hecho el día de hoy Álvaro con su presentación, entender cómo funciona el método, cuáles son las premisas, ejemplos numéricos que se entregan en hojas de MATCAD, donde ustedes se desarrollan hojas de MATCAD para que ustedes puedan ver el cálculo paso a paso. Se desarrolla todo en MATCAD, toda la rutina, y ustedes van a ver todas las ecuaciones, de manera que ustedes ya posteriormente pueden reproducirlos o en MATCAD si lo desean o en Excel como les sea más cómodo. Pero son rutinas de cálculo muy completas porque vamos desde el problema geotécnico al problema estructural. Y eso es para los individuales, en grupo, para todo. Y luego validamos contra la herramienta. Luego, fíjense, un tercer módulo, análisis de pilotes individuales en grupo sometidos a cargas laterales. Esto está interesante porque aquí hay un módulo que a la gente le gusta muchísimo y es que acá se hace una comparativa entre la respuesta de pilotes mediante la herramienta Geo5, que trabaja con el concepto tensión de formación del método elástico, que es muy útil para una cantidad importante de proyectos convencionales, pero luego si queremos ir a evidenciar el comportamiento inelástico, la respuesta no lineal del pilote ante cargas laterales, lo más recomendable es trabajar con una herramienta como el PILE. Pero los estructurales siempre terminan pidiendo, oye, pero yo quisiese modelar este pilote en una herramienta de cálculo. Entonces quiero trabajar, no sé, con SAP 2000, con ETAPS, lo que sea. Ok, entonces allí yo les voy a explicar cómo pasar la data de estas herramientas a un SAP 2000 y el resultado es muy bueno porque, claro, lo que hacemos es reproducir el comportamiento geotécnico dentro de la herramienta estructural y ahí ustedes pueden perfectamente diseñar su pilote. Chequean el acero por flexión, por corte, lo que deseen, si ya lo desean hacer de esa manera. Entonces, o sea, es como que es muy gratificante ver el acople entre el diseño geotécnico y el diseño estructural y combinando herramientas que son disímiles totalmente, son de mundos totalmente diferentes. Entonces, como que, ¿cómo hago para pasar esto que me da el geotécnico, meterlo acá y que yo tenga un comportamiento equivalente al del geotécnico y pueda diseñar estructuralmente? Eso es lo que hacemos allí, en ese módulo. Está muy bueno. Luego, el diseño de pilotes para puente, como les decía, el manejo de toda la metodología AASHTO, todos los procedimientos que establece AASHTO, y luego vamos por módulos según la herramienta Geo5 para poder optar a la certificación que les mencionaba. Diseño de pilotes mediante el módulo pilote, diseño de pilotes mediante el módulo grupo de pilotes, métodos de diseño de pilote a partir de ensayos SPT y CPT, diseño de técnico de pilotes helicoidales, los helical pies que les mencionaba, un módulo bien, bien completo de esta tipología de pilotes que sé que algunos conocen, pero sé que otros no también, porque es algo, como les digo, algo que comienza a sonar mucho en los últimos años. Y acá está un poco la introducción al software, el XPILE de la casa Tipex, que es una herramienta muy potente para este tipo de análisis. Luego el diseño técnico de micropilotes individuales en grupo. Aquí vamos a trabajar nuevamente con Geo5. Siempre teoría, análisis, ejemplo y la herramienta. ¿Okay? Siempre será la filosofía. Y acá lo hacemos con un micropilote individual y con un grupo de micropilotes. Luego, diseño estructural de pilotes, cabezales y vigas de cimentación para edificios y puentes. Entonces, eso está muy completo porque acá ya es que hemos completado el diseño técnico de la cimentación, ya eso está resuelto, ya garantizamos las capacidades, ya está garantizado el diseño por rigidez, ahora vamos a diseñar estructuralmente. Entonces vamos a aplicar código A6318, que dice la ACE, que dice el IBC, vamos a ver la verificación por ASD, vamos a verlo por resistencia o el RFD, vamos a diseñar los cabezales, las vigas de riostra, modelar los cabezales en elementos finitos y ahora empezamos a acoplar estos ejemplos integrando todo, geotecnia más estructura, geotecnia más estructura. Es muy, muy bueno. Ya luego, recomendaciones generales para la construcción y pruebas de carga, para verificación y control de calidad en cimentaciones.
Aquí, bueno, este es un módulo también muy completo, muy interesante, porque además recopila un poco lo que es el estado del arte en pruebas de carga. Hay mucho material acá de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos. También hay unas presentaciones enfocadas a control de calidad mínimo para inspección y ejecución de cimentaciones profundas, algo que debería dominar cualquier ingeniero de proyectos o de obra. El de proyectos porque lo puede especificar en su memoria de cálculo, y el de obra, obviamente, pues son factores a tomar en cuenta. También hay mucha referencia a información más detallada que se puede consultar para instalación de lechada, control de calidad de los agregados, el tipo de maquinaria a utilizar. De manera que hay mucha discusión acá también con las empresas de pilotes que han participado en este programa de formación. Y les decía que hay unos módulos de nivelación para entrar a estos temas: módulo de nivelación de mecánica de suelos, mecánica de roca, cómo funciona el ensayo SPT, cómo funciona el ensayo CPT, y al manejo del módulo de estratigrafía de Geo5, que les digo que es este módulo para construir el terreno en 3D. Fíjense entonces que cuando ustedes aplican este programa, si se van por la vía de certificarse como Geo5 Modeler, sin ningún costo, simplemente por apuntarse al programa, entregarían 3 proyectos. Un primer proyecto que es de diseño de técnico de pilote mediante el módulo pilote de Geo5. Un segundo proyecto que es diseño de técnico de pilote mediante el uso de pilote por CPT y grupo de pilote. Y un tercer proyecto que es diseño de grupo de micropilote utilizando micropilote y grupo de pilote. Este es el que les decía de la contracimentación. Hay una nota mínima probatoria de 7 puntos y con esto ya aplican a la certificación como Geo5 Modeler en el área de cimentaciones profundas. Si hacen clic acá al folleto académico, van a poder acceder a este folleto, van a poder introducir sus datos y van a poder descargar este documento donde ya van a conseguir mucho más detalle de los tópicos que he mencionado hoy. Van a conseguir el detalle de cada tema, algunas imágenes alusivas al contenido, todo el detalle de la evaluación, la logística, los proyectos, los profesores que hacemos vida en este programa, y van a conseguir ya mucho más detalle. Como último punto, antes de pasar a responder algunas consultas, bueno, la normativa que estaremos utilizando. Fíjense, AC722, ACI 318, AASHTO, Eurocódigo, IBC, mucha documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que hoy lo mencionaba Álvaro también, y mucha documentación técnica de referencia, obviamente muchos manuales técnicos y mucho material que utilizamos como complemento. Y a nivel de software estaremos trabajando con Geo5, licencia educativa incluida totalmente para que puedan optar a su certificación, la herramienta del PILE para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales, el software SAP 2000 para reproducir estos ejemplos de diseño estructural, habiendo validado la respuesta geotécnica de los pilotes. El XPILE es un módulo meramente demostrativo para que puedan visualizar el alcance de esta herramienta para el diseño de pilotes helicoidales o helical piles. Y todo se desarrolla a nivel numérico en hojas de MATCAD, de manera que puedan visualizar toda la rutina de cálculo como tal. Vale, entonces, que bueno, un programa de verdad que recomiendo abiertamente a aquellas personas interesadas en introducirse en este mundo o que ya lo hacen y quieren ver qué ha pasado, qué ha ocurrido con las últimas normas, con estas herramientas, mejorar un poco lo que es el proceso de diseño y construcción, ver qué está ocurriendo, incluso hasta discutir otros criterios y otras formas de hacer algunas de estas cosas, porque hay cosas que hay cosas nuevas, hay cosas que han cambiado, ¿okay? También eso es importante. Muchas veces en el área de cimentación y geotecnia, la gente ve como que, lo que pasa es que eso es lo mismo de Terzag y Meyer y tal. No, no, no. Aquí han habido un montón de cosas que han ocurrido en los últimos años y es lo que hemos vaciado acá en programas de formación como este que les presento el día de hoy.